Buenas tardes, buena tarde. Hola, doctor Manel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenas tardes. Mientras esperamos a que se conecten todos los compañeros, os doy la bienvenida al webinar de hoy que se titula Inmunidad frente al SARS-CoV-2, el cómo y el porqué de los test disponibles. El objetivo de esta sesión es conocer la respuesta inmunitaria frente al virus y que el doctor nos explique los diferentes agentes implicados en esta respuesta y la relación con los test disponibles en el mercado. Como en el resto de sesiones, la ponencia durará aproximadamente unos 40 minutos. Durante la ponencia podéis lanzar las preguntas que queráis que al final de la sesión le trasladé a nuestro experto. Y ahora sí paso a presentar a nuestro ponente de hoy. El doctor Manel Juan es inmunólogo, jefe de servicio de inmunología del Hospital Clínic de Barcelona, es profesor asociado de inmunología y ha publicado más de 122 estudios y está en 28 proyectos de investigación. Así que cuando quiera, doctor. Pues buenas tardes de nuevo y gracias por la invitación para presentar esta ponencia a todos los asociados de FD Pharma. Intentaré explicar de manera general cuáles son los elementos del sistema inmunitario y cómo intervienen en el desarrollo de la enfermedad, que conocida como COVID-19, producida por el virus SARS-CoV-2, el coronavirus. Básicamente tenemos que tener presente que en la respuesta inmunitaria frente al SARS-CoV-2 tenemos que tener frente los elementos relacionados en cualquier respuesta inmune a cualquier virus, pero a su vez los elementos más peculiares que tiene esta infección. De esta manera tenemos por un lado el virus como tal, por otro lado tenemos el organismo y su sistema inmunitario, donde citocinas, anticuerpos y células en cada uno de los momentos influyen en el desarrollo de esta enfermedad y cada uno tiene su momento concreto para aparecer. Y luego hablaré en el último de los puntos sobre los test que están disponibles en el mercado y sus diferencias desde el punto de vista de valoración de esta respuesta inmunitaria y el cuadro de infecciosos. Empezaré hablando respecto a la respuesta frente al virus, dos aspectos a tener presentes. Por un lado, tenemos los elementos que tienen que ver con el desarrollo de la clínica durante la infección. Estamos hablando de prima infección porque este virus ha aparecido en una situación donde nadie estaba inmunizado y desde el punto de vista inmunitario se trata de una primera infección, y cómo este desarrollo clínico tiene que ver o tiene mucho que ver en cómo se está produciendo la respuesta inmunitaria. Es decir, que la patogenia de la enfermedad del COVID-19 depende del virus y del sistema inmunitario. Y luego hay un elemento no nada secundario que tiene que ver ya con lo que podrá ser las respuestas secundarias, que es la inmunidad de futuro y lo que tiene que ver con la protección que se puede conseguir en esta respuesta inmunitaria. Empezaré por comentar los aspectos de patogenia y concretamente empezaremos a hablar sobre los elementos del equilibrio entre el virus y la respuesta inmunitaria y cómo el sistema inmunitario es capaz en la mayoría de los casos de eliminar el virus. Sí, en la mayoría de los casos, aunque siempre nos quedamos con los casos que vemos que son los que nos ha llevado a preocuparnos por la pandemia. Pero en general la respuesta inmune elimina el virus. Y después hablaré sobre los componentes que intervienen de esta respuesta inmunitaria, tanto de los que tienen que ver con los macrófagos, interferones, citocinas en general y después los elementos celulares de lo que conocemos como respuesta adaptativa, donde los linfocitos y los anticuerpos son los aspectos más importantes. Si nos centramos en cómo evoluciona clínicamente el COVID-19, en la mayoría de los casos lo que tenemos son cuadros leves. Parte de los casos, básicamente sobre un 15%, un 14%, son los que son graves y críticos y son los que nos han llevado a tener que desarrollar una serie de actitudes o acciones, puesto que si todos estuviéramos hablando de enfermos leves o moderados, pues estaríamos delante de una situación que nadie se preocuparía y esta pandemia sería otro más de los resfriados comunes que hemos tenido. Puesto el problema está en esta situación de cuadros graves y sobre todo los críticos.
Incluso en este grupo hay un grupo aún mayor que en la mayoría de las infecciones no tenemos en cuenta, que es el grupo de los asintomáticos. No está muy bien cuantificado, pero podría llegar a suponer entre un 20 y en algunos casos un 40% de todos los elementos. Pues bien, lo que queda claro en la parte leve, entre asintomáticos, incluso moderados, es que el sistema inmunitario funciona y es protector. Y es justo en el último de los casos donde justo por un exceso de función del sistema inmunitario tenemos los casos graves y críticos. Básicamente, podrían haber otros elementos, pero básicamente la evolución más grave se da por hiperfunción del sistema inmunitario. En esta imagen que muchos ya habéis visto en muchas otras publicaciones, podéis ver cómo la fase de respuesta viral al inicio de la enfermedad se acompaña en general de pocos síntomas y de hecho puede ser totalmente asintomático y esto es uno de los problemas porque durante esta fase donde hay un crecimiento del virus es en la fase donde tenemos más capacidad de infectividad. En la fase pulmonar también y tenemos virus, pero es que en esa fase es donde se aparece la respuesta inmunitaria y en su complemento inflamatorio nos va dando más elementos para incrementar el número de síntomas que van apareciendo, que es esta curva que va incrementando. Y de hecho, en la fase 3 de hiperinflamación puede llegar a aparecer un cuadro tan grave que se llama síndrome respiratorio de estrés respiratorio grave, que es la que puede causar la muerte. Pues bien, aquí tenemos cuadros clínicos en cada una de las situaciones y el ARS, este síndrome del estrés respiratorio importante, se da en la última de las fases, donde la inflamación es prácticamente el elemento más importante e incluso la respuesta viral puede ser, o la cantidad de carga viral puede ser muy reducida. Todo esto está acompañado de signos clínicos y en todos estos tenemos opciones de tratamiento. Pero básicamente son dos grandes grupos de tratamientos que podemos aplicar. Obviamente en la fase asintomática o moderada no hay tratamiento, porque no sabemos que se tenga de tratar, pero en la fase, diríamos, de donde el virus va haciendo su papel y va generando las posibles lesiones, es donde podemos actuar, actuando básicamente reduciendo los efectos que hacen que el sistema inmunitario vaya peor, es decir, incrementando el sistema inmunitario. En aquellos pacientes o en aquellos individuos que tomen algún elemento inmunosupresor se puede llegar a eliminar. En cambio, en la fase roja, lo que tenemos que hacer es inducir inmunosupresión, reducir la respuesta inmunitaria. Y es aquí donde aparecen toda una serie de tratamientos que son importantes. Llegar al equilibrio entre los dos elementos es el elemento central para conseguir un buen manejo de estos pacientes. Si nos centramos a nivel pulmonar, estas fases pasan por una fase de afectación del virus y respuesta inmunitaria y que si puede llegar a ser eliminadora del virus, pues aquí se acaba el problema del cuadro clínico, o inducir una hiperrespuesta, como decíamos, con muchos elementos implicados, que es lo que genera el cuadro severo de distrés respiratorio, de malfunción respiratoria. ¿Qué es lo que interviene en esta hiperinflamación? Pues interviene lo mismo que siempre interviene en el sistema inmunitario para actuar contra los virus y en general contra muchos patógenos. Tenemos, por un lado, la entrada del virus y los componentes de inmunidad innata representados aquí por monocitos y células dendríticas y unos puntitos amarillos que serían las citocinas. A su vez, tenemos una segunda fase donde los linfocitos, y en este caso está representado por un linfocito T que orquesta toda la organización de la respuesta adaptativa, puede influir en generar que el linfocito B genere anticuerpos y elimine el virus. Pero el elemento más importante para eliminar el virus que ha entrado dentro de las células que tenían un receptor correspondiente, el AC2 famoso que está como receptor de toda la vía de la angiotensina, pues esta entrada en estas células, la única manera de eliminar el virus es a través de eliminar estas células con el efecto citotóxico de estos linfocitos que pueden tener esta capacidad. Es cierto que los anticuerpos son importantes, pero aquí ya quiero remarcar que son importantes sobre todo por evitar la expansión de este virus, pero el elemento más importante es el elemento citotóxico.
Cuando se genera el cuadro de hiperrespuesta inflamatoria, se ha llamado tormenta de citocinas porque al final una tormenta no es solo la lluvia, no es solo el viento o los rayos y los relámpagos y los truenos. No, cada uno de estos elementos no es una tormenta, es todo el conjunto. Pues bien, igual que todo el conjunto es lo que es causante de la tormenta en este caso, en el cuadro hiperinflamatorio asociado a la enfermedad COVID-19, es este conjunto de elementos, el conjunto el que interviene en la capacidad de generar este cuadro clínico tan importante. Y cuando nos centramos entre qué elementos intervienen, pues intervienen todos los elementos que hablábamos antes, incluso también las propias dianas internas de la infección, que son las células epiteliales o las células de otros tejidos que tengan el receptor, y sobre estas células la infección generará citocinas. Tenéis representados aquí la IL-1 alfa, también puede aparecer interleuquina 6, pero por ejemplo interferón de tipos 1, interferón alfa y beta, pueden ser ya elementos muy importantes, sobre todo en este caso, y está pintado en verde porque eso, por su capacidad de eliminar el virus. Se ha planteado el uso de interferón para eliminar el virus, pero para eliminar el virus que lo puede utilizar, este interferón tipo 1, debería actuar cuando el virus está dentro de esa evolución que habéis visto en la diapositiva de los diferentes triángulos, estaría actuando cuando hubiera mucha carga viral. Cuando ya hay hiperinflamación, que hay poco virus, el problema está en el exceso de moléculas de citocinas que tenéis aquí en rojo. Y sobre estas citocinas, básicamente, al final, quizás vale la pena centrarnos en dos. La IL-6 y la IL-1 alfa, IL-1, tanto alfa como beta. Y remarco la existencia de una molécula que es un antagonista, que es IL-1RA, que es natural, la antagonista del receptor de la IL-1, que funciona tanto para IL-1 alfa como para beta, por su papel central en todo esto. Hay otro elemento que no es secundario, que también está marcado aquí en rojo, que es el interferón gamma, que lo producen sobre todo los linfocitos T. Son aquellos que estaban en la vía última de control de toda la respuesta inmune. Pues bien, este interferón gamma también es importante, pero a la vez debería aquí quizás estar marcado medio en rojo y medio en verde. Es importante para la hiperinflamación, pero a la vez es importante porque también activa el efecto citotóxico de las células para eliminar el virus. De una manera concreta, al final estamos en todo un conjunto de células que producen citocinas, pero a la vez generan un bucle de amplificación, donde, por ejemplo, IL-1 o IL-12 genera señales que incrementan la producción de interferón y, a su vez, interferón gamma incrementa la función de las citocinas innatas que aparecen a partir del macrófago. Este círculo solo se puede cerrar actuando sobre alguno de estos elementos. Existen todo un conjunto de citocinas que aparecen desde el macrófago o desde la propia linfocito T, como podría ser la IL-6, que irán a hacer una actuación sistémica y tendrán a partir de esta actuación sistémica un efecto en todo el organismo. Y tenéis estas citocinas. ¿Qué son las citocinas? Pues las citocinas no son más que moléculas del sistema innato que regulan el sistema innato, pero también el adaptativo. Y a la vez, muy importante, el sistema adaptativo, cuando secreta estas citocinas, es el inductor más potente de la inmunidad innata. Estamos, pues, delante de un círculo de amplificación donde sí que hay ciertas citocinas que pueden frenar este proceso, pero que en general la tormenta se retroalimenta generando cada vez más inflamación. Por eso se ha llegado al acuerdo, a la propuesta de eliminar o actuar sobre determinadas citocinas. En este estudio aparecido recientemente, se ha llegado a ver que de manera muy clara entre los pacientes que van a efectos más crónicos obtenemos este grupo de la familia interleuquina 1, pero también esta citocina CXCL10, que es una citocina que tiene una función atrayente quimiotáctica, se llama IP10, que interviene o está inducida por el efecto de interferón. Aparece claramente aquí, aunque también puede aparecer la interleuquina 6,
los dos elementos que habéis visto en la primera de las gráficas dibujadas. TXCL17, que teníais colocada también como otra que está incrementada en los pacientes más importantes, es otra diana potencial, pero tiene unas peculiaridades muy concretas que hasta el momento no se ha podido utilizar como diana. Este otro trabajo, también aparecido recientemente, se centra en que estas citocinas, sobre todo IL-1RA y también interferón gamma, son citocinas importantes en el desarrollo de estas enfermedades y que no aparecen en los individuos que no tienen la enfermedad. De hecho, aparte de su papel, como también MCP3, que es otra quimiocina, destaca, o interleuquina 6, que volveréis a hablar después, destaca el hecho que se puede analizar incluso antes de que aparezcan los síntomas. Y aquí concretamente IP10, esta quimiocina o citocina inducida por interferón gamma, aparece de manera significativa predeciendo el paso de cuadros moderados a severos, o sea, graves, a críticos. Y por eso, tanto IP10 como MCP3 pueden ser buenos marcadores para saber aquellos pacientes junto y a la vía de la IL-1 para saber aquellos pacientes que evolucionarán mal. Previamente, vuelvo a decir, a la aparición del cuadro clínico severo. Total, que en este dibujo, este esquema, pues tenéis todo el conjunto de elementos como IL-6, IL-1 con IL-1RA o interferón gamma que se puede actuar. Y de hecho se ha actuado. En los pacientes que están en estado moderado o crítico se ha utilizado IL-1RA, que existe como fármaco, para bloquear el efecto de IL-1 beta y IL-1 alfa. Estos agentes bloqueantes, básicamente, entre los diferentes que existen, que sobre todo hay varios ya comerciales y concretamente uno más en la vía de la IL-1 beta específico, pero básicamente se ha utilizado la anakinra, que de hecho es utilizar la molécula que ya de por sí existe, bloqueando a través de esto la vía de señalización de la IL-1. Por su lado, existen otros fármacos biológicos, aquí están dos de ellos, que pueden permitir actuar sobre el efecto sistémico de la producción de IL-6, que es el elemento más importante en generar inflamación sistémica y reactantes de fase aguda que se ven inducidos a través, sobre todo, de esta citocina IL-6, y por eso los bloqueantes que ya se utilizaron en bloquear otras tormentas de citocinas similares, como por ejemplo la que se produce durante la utilización de tratamientos contra el cáncer, como los receptores antigénicos, los linfocitos T con receptores antigénicos quiméricos, se ha empezado con éxito a utilizar en los cuadros clínicos para evitar la evolución de estos cuadros de hiperinflamación, que como decía es un círculo de retroamplificación y que se permite bloqueando, por ejemplo, la IL-1 o bloqueando aquí la IL-6. Y aquí en un trabajo publicado por la doctora Millar, bueno, expuesto por la doctora Millar en un webinar de la Sociedad Española de Inmunología, se puede ver cómo la utilización incluso de corticoides que disminuyen también la respuesta inmunitaria puede ser en algunos casos contraproducente, incrementando el papel de estos corticoides en que hayan más de funciones en los pacientes. Por lo tanto, en cada momento tenemos que ver qué fármacos debemos utilizar para conseguir este efecto. Otro conjunto de fármacos ya se ha centrado en todo el conjunto de señalizaciones que hacen los receptores de citocinas. Muchos de ellos funcionan a través de la señalización de las moléculas JAK, que son las moléculas quinasas que están asociados a estos receptores, y cada uno tiene su grupo de quinasas asociados a los receptores, pero muchas de ellas son parecidas. Y luego tenemos la señalización intracelular de moléculas que fosforilan estas quinasas, que se llaman la familia de los STATs. Cada una de estas señalizaciones acaban condicionando la aparición de más citocinas y tienen que ver con funciones distintas en inmunodeficiencias o cáncer. Pues bien, existen fármacos para utilizar bloqueantes de estas señalizaciones y son fármacos que también se están utilizando para evitar la hiperinflamación. Y aquí, por ejemplo, tenéis el baricitinib,
que bloquea, en este caso, JAK kinasas y permite bloquear el efecto. En general, en este aspecto tenemos la respuesta hiperinflamatoria y el papel del sistema inmune en la generación, la patogenia de la enfermedad. Por otro lado, está el papel del sistema inmune para eliminar la enfermedad y remarcar, como ya había dicho anteriormente, que gracias al sistema inmunitario la mayoría de los pacientes, la mayoría de los infectados, o no desarrollan la enfermedad o desarrollan una enfermedad moderada o leve. Y la protección nos asegurará, si existe, nos asegurará que en el futuro la reinfección, a través de la memoria inmunológica, no genere una respuesta inmunitaria deleteria que generará problemas y otra vez enfermedad. Por tanto, el futuro del tratamiento es evitar a través de la generación de protección la posible reaparición de síntomas y de nuevas situaciones. Supongo que a lo largo de todo este tiempo habéis oído hablar de la importancia de tener individuos inmunizados, esto que se ha llamado inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Pues bien, en esta evaluación de quién y qué individuos están inmunizados y sobre todo cuando sea en su momento valorar la vacuna, tenemos la capacidad de identificar anticuerpos. Anticuerpos contra el virus que pueden tener dos funciones principales. Una de ellas, ser vehiculizadores de la eliminación indirecta de cantidad de virus, pero sobre todo los más importantes son aquellos que actuando sobre la molécula y la zona de unión al receptor, a este AC2 que hablábamos que es el receptor, actuando sobre la molécula que tiene esta región de unión, si se une y evita esta interacción, evitará que haya más células infectadas. Es lo que se llaman anticuerpos neutralizantes. Y estos anticuerpos, además, más allá de permitir pues, que un individuo bloquee la expansión del virus o que llegue a curar la expansión del virus dentro del organismo, se pueden obtener de los individuos que ya han superado la infección y utilizarlos como herramientas de inmunoterapia pasiva para pasarlo a otros pacientes que en estos momentos estén desarrollando la infección. Por lo tanto, el conocer la presencia de diferentes anticuerpos es un elemento muy importante para el control de la pandemia, porque a través de eso conoceremos las posibilidades de expansión del virus, para definir esto que estamos haciendo ahora, que es la estrategia de desescalado contra más o mejor conocimiento de los individuos que estén inmunizados, tendremos menos capacidad de expansión, controlar posibles repuntes, estas famosas nuevas olas de infección en la epidemia en el futuro y sobre todo, como decía, en cómo se maneja la vacunación de estos pacientes. Analizamos estos anticuerpos, que los tenéis aquí representados a lo largo del tiempo en relación también con la cantidad de virus, que es lo que está marcado en verde, pues veis que de alguna manera los anticuerpos aparecen relativamente rápidamente en esta infección. De hecho, se pueden encontrar anticuerpos detectables a los 5 días, como podéis ver en la curva roja, e incluso antes incluso de que caiga la cantidad de infección, antes de que la curva verde empiece a crecer. Pues la curva roja va creciendo conforme se va incrementando y lo que queda claro es que cuando llega a unos niveles importantes puede llegar a disminuir y eliminar el virus o participar como mínimo en la eliminación del virus. En las curvas que tenéis moradas y azules, veis dos subtipos de estos anticuerpos. Los subtipos, los isotipos que se llaman IgM, que sería el lila, y IgG, que son los anticuerpos que están en azul. El anticuerpo IgM aparece mucho antes y el IgG pues aparece más tarde y puede llegar, y en la mayoría de los casos llega a ser cuantitativamente muy superior. En esta gráfica puede parecer que estos anticuerpos se mantienen de por siempre y no es así. Esto era un grupo concreto y ese es el artículo publicado por este grupo donde se trataba de pacientes en general pues con una evolución que había necesitado el ingreso en el hospital y se mantenían bastante antes los anticuerpos IgM, pero los anticuerpos IgM tienden a caer, a disminuir
entre los 15 y 20 días, y los IgG son los que se incrementan a lo largo del tiempo. Pero si analizáis la gráfica, en la gráfica la línea roja parece como si ya inicialmente hubiera más que ni tan solo IgG ni IgM. Y es que hay un tercer anticuerpo que muchas veces nos olvidamos y que prácticamente siempre nunca se analiza, que es el anticuerpo del isotipo IgA. Es el anticuerpo que tiene su función en protegernos sobre todo en las mucosas, en las zonas de interacción con el exterior, y concretamente este virus lo que afecta es a mucosa, con lo cual de manera rápida es uno de los anticuerpos que aparece. Hemos de buscar que los anticuerpos sean anticuerpos que neutralicen la entrada del virus, que sean de la parte de arriba, pero no podemos olvidar que los anticuerpos pueden también tener dos funciones. Una de ellas, captar el virus y ayudar a que entre, es lo que se llama incremento dependiente de anticuerpos o ADE en inglés, o incluso pueden llegar a estimular la respuesta de tipo 1, que se llama M1 o TH1, con más producción de citocinas inflamatorias. En las últimas semanas se van incrementando la información a favor de que en la mayoría de los casos los anticuerpos en esta infección concreta están en la parte de arriba, con lo cual la cara sonriente es lo que tenemos en estos momentos. La mayoría de anticuerpos tendrán la capacidad de neutralizantes, pero no podemos olvidar que podrían haber anticuerpos con esta función no tan deseable que nos complicarán todo esto. Lo que queda claro es que cuando analizamos, y este es otro artículo aparecido en estos últimos días y que dentro de esta semana, cuando analizamos cómo los anticuerpos o cómo la inmunidad nos permite protegernos, tenemos que tener presente que mientras los pacientes o los individuos que son susceptibles, que es lo que marca la I, van disminuyendo conforme la infección, que es lo que marca la I, los susceptibles es lo que marca la S. Los que se van infectando es la I, cuando crece, aparecen luego los resistentes. Pues bien, obviamente conforme van infectándose se van apareciendo los resistentes. Y estos resistentes son los que pueden bloquear y conseguir lo que se llama esta inmunidad de rebaño. Pues se ha calculado, por lo que estamos conociendo, y este trabajo llega hasta el extremo de atreverse en base a la tasa de infección, marcar un límite de lo que sería positivo para que se llegue a esta inmunidad de grupo, de rebaño, en el partir del cual la línea roja empieza a disminuir y se llega a negativizar. Se ha calculado y el grupo llega hasta la precisión de hablar de 67% de la población. Se necesita un 67% de la población inmunizada para conseguir esta población de grupo. Estos son datos epidemiológicos que se pueden modificar y han hecho que pues, en realidad estemos delante de una horquilla entre el 50 y el 80% de la población para conseguir la protección. Es lo que está en la línea de color azul en esta otra gráfica de este mismo grupo, comparado con otros microorganismos, otras infecciones por la gripe, donde, por ejemplo, en la gripe, con que tengamos del orden de un 30% de población protegida, se puede contraer la infección. Desgraciadamente, la gripe muta cada año y por eso hay que poner la vacuna cada año y es raro que se pueda conseguir esta protección del 30% de toda la población. De hecho, no se consigue. Pero, por ejemplo, en el otro extremo tenemos el sarampión, donde siendo un patógeno muy infeccioso o la viruela, si se consigue que más del 90% de la gente esté inmunizada, ya sea por vacuna o por inmunización normal, pues se consigue esta inmunidad de grupo. Aquí estamos en unos niveles que necesitan una protección importante porque nos movemos entre el 60 y estamos lejos, como habéis oído hasta el momento. ¿Cómo se analiza la presencia de estos anticuerpos? Pues a través de las diferentes opciones que están disponibles en el mercado. Hay bastantes opciones, pero básicamente los inmunoensayos para detectar la presencia de anticuerpos, que se basan en detectar qué anticuerpos se unen a los antígenos del SARS-CoV-2, son de dos metodologías. Una es la inmunocromatografía lateral y el otro es los ELISAs. El ELISA
a diferencia de la inmunocromatografía lateral que tenéis aquí, se basa, en el caso de la inmunocromatografía, en poner una gota que difunde lateralmente a una zona donde hay antígeno y se revela la presencia de anticuerpos en función de la detección de tipo IgG o IgM con un control. En el caso de ELISA, la tecnología es un poco más compleja, donde se hacen básicamente sistemas de captura, y este sistema de captura nos permite determinar de manera más cuantitativa la presencia de estos anticuerpos. Se han desarrollado muchos ensayos de todo tipo. El primero son los ensayos que se han dicho test rápidos, porque se hacen de una manera rápida, se pueden hacer al lado del paciente. Mientras que los segundos, y digo like, o pongo like en la diapositiva porque no todos son ELISAs directamente, son técnicas que se necesitan hacer en el laboratorio, con lo cual se necesita una muestra de sangre que se lleve al laboratorio y aquí se haga el desarrollo. En estos momentos, ante una sospecha de COVID, el primer elemento, es una sospecha básicamente por contacto o por cuadro clínico, es desarrollar un test para detectar el virus. Es un test rápido en general, donde se puede hacer por RT-PCR, por una PCR cuantitativa, conocer la presencia del virus. Esto nos informa durante el elemento de infección. Y es verdad que los anticuerpos, como veíais, se pueden estar durante el periodo de infección y se pueden detectar durante el periodo de infección. Pero básicamente el diagnóstico por anticuerpos nos permite valorar la inmunización. Y si bien la inmunocromatografía lateral se planteó de anticuerpos también para el diagnóstico, ahora se ha hecho para poder hacer llegar rápidamente a la población la valoración de la inmunización, y es en lo que se ha basado los datos que hemos obtenido y que se han hecho públicos por parte del Ministerio de inmunización en unos rangos entre el 5 y el 10% principalmente en nuestra población, lo cual son rangos claramente inferiores a este 67 o 60 o 50% de inmunidad de grupo que se busca. Pero existe la otra metodología, porque tiene mucha más sensibilidad, que es la de los ELISAs, que con un tiempo un poco mayor se pueden tener resultados de mayor fiabilidad. El grupo de ensayos que ha propuesto el Ministerio ha sido testado y parece, y queda pendiente de ver los resultados finales en toda la población, que puede tener un nivel de sensibilidad bastante alto, pero la mayoría de ensayos, cuando se analizan de estos de inmunocromatografía lateral, sobre todo en pacientes que no tienen gran cantidad o no han padecido una infección con sintomatología importante, en los cuadros leves o asintomáticos, son muchos los casos donde no se pueden detectar a través de esta técnica los anticuerpos, y en cambio sí los ELISAs. Se habla que con los ELISAs se consiguen sensibilidades cercanas al 100%, entre el 95 y 98%. En la inmunocromatografía lateral, en el mejor de los casos, se consiguen sensibilidades altas. Algunos se atreven a decir que se puede llegar a 80, pero vuelvo a decir, en casos moderados, leves y sobre todo asintomáticos, algunos de los ensayos permiten solo un nivel de sensibilidad de un 30%. Podríamos llegar al acuerdo que la mayoría se mueven en un 60%, pero quiere decir que prácticamente, si no la mitad, poco menos de la mitad de los casos se detectan a través de los casos inmunizados a través de esta técnica. Cuando sepamos realmente los datos finales del análisis poblacional que se ha hecho, veremos si el ensayo seleccionado como inmunocromatografía lateral se acompaña al 100%, como parece o se ha intentado ver por ELISA, o si tenemos que multiplicar este 5 por un 10%, o multiplicarlo por 2, o llegar al 12 o el 13% de pacientes inmunizados o individuos inmunizados. En todas estas utilizaciones se puede llegar a analizar los isotipos, y básicamente se analizan IgG e IgM. En la inmunocromatografía lateral antes podías haber visto que habían dos bandas que se detectaban, una para IgG o IgM, y en los ELISA se pueden hacer separados para IgG o IgM. Pero a menudo, y por no decir en todos los casos, hay muy pocos ELISAs que la incorporen, y la mayoría de centros no lo hacen, no detectan los anticuerpos IgA, que vuelvo a remarcar, son los anticuerpos
que se realizan en las mucosas. Existe esta página web que podéis consultar en la que se pueden ver los datos de sensibilidad y de especificidad de los diferentes ensayos de detección de anticuerpos. Y para cada uno, para ELISAs o inmunocromatografía lateral, veremos si los niveles son los bajos, que serían los del cuadrante inferior izquierdo, o son de los altos, con buena sensibilidad y sobre todo especificidad, que eso también es muy importante para detectar estos antígenos, esta presencia de anticuerpos contra el antígeno. Aquí tenéis un gráfico de decisión donde se analizan la presencia de anticuerpos en base, es el gráfico que hemos adoptado en nuestro hospital, donde en base a la presencia de anticuerpos totales se pasa luego a la posibilidad, si son positivos, cuando no se tiene una PCR previa, a analizar si puede hacer una PCR, pero si no es posible, lo que hacemos inicialmente es detectar los anticuerpos de tipo IgM, IgA y IgG, y en función de presencia o no de IgM y medir si son de tipo IgG o IgA, se decide si hace falta realizar otra PCR, porque podemos estar en un paciente asintomático en un proceso aún de generación de la enfermedad, y es importante tenerlo detectado porque eso también significa que está inmunizado. Y si obviamente si tenemos una PCR anterior o una PCR negativa, en estos momentos ya podríamos decir que está inmunizado, y a través de esto llegar a la decisión de si estos pacientes tienen o no presencia de inmunización. Aquí en este cuadro que se ha añadido está un poco la determinación en función de si el paciente o el individuo, en este grupo estamos hablando del personal del hospital, tiene necesidad o no de realizar esta PCR, y donde la importancia de la IgA puede llegar a conseguir analizar o considerar inmunizado a uno de estos pacientes. Como decía, hay muchos. Aquí en verde tenéis básicamente, en letra verde, los elementos de inmunocromatografía lateral, pero también hay ELISAs o ELISAs similares o sistemas de detección similar a ELISAs que son mucho más precisos y donde permiten detectar anticuerpos IgG o IgA o IgE. Hay muchas técnicas. De hecho, nosotros hemos desarrollado una basada en la metodología Luminex, e incluso aparte de los sistemas, tenemos sistemas hechos directamente no por empresas, sino por los hospitales o los centros de investigación, que podríamos considerar caseros, y que por ser caseros no podemos decir que sean peores, sino en muchos casos incluso tienen unos niveles de sensibilidad más altos o no que otros. Lo que pasa es que, como veis, estos obviamente no tendrán marcaje de marca CE, que es la que garantiza su utilización para estudios sanitarios. Y el último de los aspectos que os quiero comentar es que, muy bien, con los anticuerpos sabremos si está inmunizado y podemos inferir que si los linfocitos B han hecho anticuerpos, habrá un linfocito T que haya hecho la respuesta. E incluso si ha habido una respuesta de generación de anticuerpos, pues también habrá una respuesta seguramente citotóxica, que remarco que es la que seguramente nos puede hacer la protección. Pues bien, el análisis de esta respuesta T, esta respuesta de linfocitos T, es la que realmente nos puede dar la información de la inmunización de esta infección. Será muy difícil porque analizar los linfocitos T significa cultivarlos y estudiarlos para tener información de unas células que no generan una sustancia soluble específica como los anticuerpos, sino que tienen su receptor en la superficie de la membrana celular. Este análisis de los linfocitos T, en otro artículo aparecido esta semana, muy relevante, demuestra no solo que junto a la aparición de anticuerpos específicos del COVID-19 pueden haber linfocitos T protectores contra el SARS-2, sino que pueden haber linfocitos T de otras exposiciones anteriores contra coronavirus similares, que determinadas zonas sean similares al SARS-CoV-2 y que generan respuestas que ya estén en la base. Y esto queda por demostrarlo. Puede ser la base de por qué tenemos algunos asintomáticos.
estos asintomáticos podrían ya tener una respuesta preformada y generar la capacidad de dar una respuesta. De hecho, una de las sorpresas que hemos tenido en demonología es que sabemos que una respuesta primaria se puede generar entre 5 y 7 días y una respuesta secundaria, donde es donde aparecen los anticuerpos y cambios de isotipo de tipo IgA y IgG, normalmente aparece entre los 10 y 15 días. Todo se puede reducir a 5 y más de 7. Entre los 5 IgM y más de 7 podrían ser los otros. Pero tenemos algunos pacientes donde se han aparecido ya anticuerpos de tipo IgM hasta en 5 días, 3 días y de IgG en 7 días. Y esto solo es en principio explicable por la presencia de unas células T colaboradoras que reconozcan algo parecido y que hayan colaborado de manera rápida en generar estos anticuerpos de respuesta secundaria. Este elemento es muy importante, es complicado de analizar, pero es muy importante para abrir puertas centrados en la inmunización. Y podrá explicar, por ejemplo, que algunos pacientes que no tienen o no se les ha podido encontrar anticuerpos y han pasado la enfermedad, son pocos, podría haber protección a través de esta inmunidad generada por los linfocitos T. La correlación entre esta inmunidad, sobre todo de células T que se llaman CD4, que son las que producen citocinas, es relativamente importante. Es un estudio corto, con muy pocos pacientes, pero muy prometedor en la posibilidad de tener información respecto a esto. En resumen, que la respuesta inmune delante del desarrollo de esta enfermedad, del COVID-19, tiene dos caras. Una cara que es la más importante, que es la capacidad de protegernos del virus, pero a la vez la otra cara que no es nada desdeñable y es la que nos ha llevado toda esta preocupación es generar una hiperinflamación. Sabemos que en la mayoría de los casos, por no decir todos, porque aún no se ha descrito ningún caso, aunque puede llegar a existir, en la mayoría de los casos la infección genera inmunización, esto que se ha descrito, y no sabemos si se habrá inmunización. Era raro que fuera así, pero se ha extendido mucho la idea de que no lo sabíamos. Bueno, ahora sabemos que hay inmunización. Después sabemos que los estudios de niveles de anticuerpos, sobre todo si se hacen separando isotipos, son mucho más informativos utilizando estas técnicas de ELISA que hay que hacer en un laboratorio, que son difíciles de hacer junto al paciente. Y luego, igual la frase es demasiado taxativa, puesto que no tenemos capacidad de acceder en la mayoría de los casos, y imprescindible debería serlo, pero no es posible en muchos casos. Pero sí son muy importantes los ensayos basados en la valoración de la inmunidad a través de los linfocitos T. Y con esto solo quiero daros las gracias por vuestra atención y espero que a través de las preguntas nos podamos entender. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Manel, por resumir en unos minutos un tema tan complejo como la inmunidad y que nos haya quedado claro, y por darnos la visión de qué tipos de test y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de saber lo que hay en el mercado. Entonces, como habíamos comentado, paso a las preguntas, ¿vale? Las primeras que han entrado son relacionadas con la inmunidad, lógicamente, porque era el orden que íbamos siguiendo. Entonces, la primera es, ¿hay más predisposición a que gente joven sana sufra esta hiperfuncionalidad del sistema inmunitario o no tiene que ver con la edad? La hiperfuncionalidad se da sobre todo en gente más mayor. O sea, la gente joven en general resuelve bien, y es lo que hemos visto, la infección sin generar la hiperfunción que genera patología. En general, la gente joven no tiene problema. De hecho, es parecido a la situación que nos encontramos con las enfermedades autoinmunes. La mayoría de enfermedades autoinmunes aparecen en gente mayor. La gente joven no suele tener enfermedades autoinmunes, aunque siempre hay la posibilidad de esta hiperinflamación. Y relacionado también, hay uno que nos dice que en mujeres embarazadas, como el sistema inmunitario está más activado, ¿es un factor agravante o todo lo contrario? Pues parece que es todo lo contrario. De hecho, el sistema inmunitario está alterado, pero está para evitar la inflamación. De hecho, las mujeres embarazadas de por sí tienen un sistema
que evita el rechazo del feto o del niño que tiene que nacer, porque recordar que tiene la mitad de antígenos que vienen del padre, o sea, la mitad de las proteínas durante el embarazo son extrañas para la mujer y en cambio la mujer lo tolera. Pues esta tolerancia parece estar marcando de manera clara una protección durante el embarazo. Obviamente, como cualquier otro paciente, puede desarrollar un cuadro más importante. Las mujeres embarazadas no son más que mujeres, pueden tener también edad y contra más edad, más posibilidades tendrán de desarrollar un cuadro clínico de hiperfunción. Y siguiendo con el mismo tema, gente con tratamientos antiinflamatorios debido a otras enfermedades, ¿están más cubiertos a no tener esta reacción de la respuesta inflamatoria? Lo que está claro es que están cubiertos de alguna manera porque no están desarrollando un peor desarrollo de la enfermedad. Es decir, se habló durante bastante tiempo que si el ibuprofeno, que si corticoides, que si otros tratamientos, pues por ejemplo del asma, podrían tener que ver en un desarrollo de más infección y un peor pronóstico al final. La protección de tomar estos fármacos es no muy clara. Es decir, el tenerlos de base no supone que tengas el seguro de que vas a tener menos posibilidades de hacer cuadros de desarrollo moderado o crítico. Pero en general lo que está claro es que no hay que interrumpirlos. Y el ejemplo quizás más extraordinario ha aparecido con los pacientes que están trasplantados que no toman antiinflamatorios, no toman inmunosupresores sencillos, sino que toman inmunosupresores potentes los trasplantados. Y concretamente, pues la mayoría de los trasplantados no han tenido evoluciones graves. De alguna manera sí que parece ser que este bloqueo evita que haya una progresión de la enfermedad. A pesar que, como decía, tiene estas dos caras. El bloquear el sistema inmunitario puede hacer que la infección tire más rápido adelante y el inhibir la inflamación pues nos evita que hayamos cuadros más importantes. Ahora pasamos a preguntas un poco más de opinión. Yo se las lanzo lo que nos han hecho llegar, ¿vale? Después de estar y ver estos estudios, ¿qué opina de las medidas que se están tomando a modo preventivo y de seguridad relacionadas con la inmunidad? Medidas relacionadas con la inmunidad, supongo que se refiere en función de la inmunización, del nivel de la inmunización. Como decía, el nivel de inmunización es una información importante en cuanto a la capacidad de extensión de la enfermedad. El nivel de inmunización lo que nos permite es reducir de alguna manera la posibilidad de contagio. Contra más gente inmunizada hace que tengas menos posibilidad de extensión. Y igual que la reducimos también con la distancia entre los individuos. Contra más lejos estés de un individuo infectado, menos capacidad tendrás de estar infectado tú. Y por eso el confinamiento ha sido el elemento máximo para separar a los individuos y evitar la extensión de la enfermedad. Entonces, sí que es importante conocer el nivel de inmunización, pero tenemos unos niveles de inmunización que nos reducen claramente la capacidad de infección, pero nos reducen muy poco. Solo tenemos, pues si es verdad, este 10%, pues un 10% menos de posibilidad de extensión. Por eso es importante mantener de manera clara todas las medidas de seguridad y de separación hasta que no consigamos realmente una vacuna, porque es muy raro que lleguemos de manera natural a una inmunidad de grupo suficientemente potente para que podamos relajar todas estas medidas. Entonces, ¿quién tiene que tomar estas decisiones? Es un equilibrio muy difícil de llevar a término y que se escapa totalmente de ámbitos únicamente científicos. Desde el punto de vista científico, si todos vamos cerrados dentro de nuestras casas, incluso sin contacto fuera de ningún tipo, nos traen de alguna manera sin que viniera nadie que fuera vector, obviamente no tendríamos infección. Pero eso tiene un equilibrio que es la libertad de las personas y los elementos económicos que también se tienen que valorar, y estos son los aspectos sociológicos y después políticos que determinan las fases de escalado o de lo que haga falta.
con la respuesta completa ya me ha respondido a la siguiente, así que paso Sí. a otro tema. Una es, como un usuario puede hacerse el test, se sabe que pagando unos 150 euros puedes obtenerlo. ¿En qué clínicas hay que acudir? ¿Y lo recomienda para pacientes de riesgo que están casi sin síntomas? Pues no. O sea, el conocimiento de la inmunidad va a hacer muy difícil cambiar actitudes o maneras de actuar. Entonces, eh, es un conocimiento epidemiológico para tomar decisiones sociopolíticas. El conocimiento personal puede generar tranquilidad. El que ha estado inmunizado te genera tranquilidad, pero no debería y no creo que sea posible cambiar ninguna de las necesarias maneras de actuar. No podemos decir que un elemento inmunizado pues ya puede ir a los restaurantes en hacer fiestas porque nadie tendrá la seguridad absoluta de que el que está al lado cumple los mismos requisitos. Entonces estamos además interfiriendo, si tenemos que hacerlo público, en la privacidad de las personas, con lo cual si tenemos que seguir actuando igual a pesar de tener el conocimiento de estar inmunizados, pues no es recomendable que nadie se tenga que hacer de por sí estos estudios. Otra cosa es que económicamente, para la decisión de dónde trabaja uno o en qué situación tiene menos exposición, se pueden establecer políticas de teletrabajo o no en función de esta inmunización. Pero vuelve a estar fuera del conocimiento inmunológico, sino que estamos hablando sobre todo de elementos sociales, económicos y políticos. Además, supongo que con lo que nos explicaba del tipo de test también tendríamos que estar bastante seguros de qué tipo de test se está haciendo y la fiabilidad de este test mismo, ¿no? Como siempre, o sea, eso ocurre en todos los casos. Entonces, decir que el laboratorio, yo sí, o sea, no se está produciendo porque la mayoría de ofertas que se hacen en muchos casos, como máximo en un laboratorio, es de tipo ELISA y raramente se hacen los isotipos, pero claro, contra más información para tomar decisiones. ¿Quién debe tomar estas decisiones? Pues básicamente quien conozca cómo funciona todo este sistema inmunitario y para eso creemos que los inmunólogos te estaríamos pudiendo aportar el conocimiento. La mayoría de laboratorios, por no decir todos los laboratorios privados, no tienen gente en inmunología, todos no, hay muy pocos que tengan gente en inmunología, la mayoría se limitan a hacer pruebas y dar resultados. En los hospitales solo los grandes tienen servicios de inmunología con inmunólogos. Los microbiólogos están también formados para interpretar parcialmente esto, pero en la mayoría de los casos hay tendencia a simplificar porque la respuesta de anticuerpos en microbiología se centra sobre todo como elemento subrogado de diagnóstico. O sea, hasta ahora las serologías se hacían pues, para muchos sistemas donde no teníamos un sistema de detección del patógeno. Y hacíamos, ¿tiene anticuerpos? Pues estará infectado. Esta es la base de la serología para el estudio microbiológico. Para el estudio de anticuerpos en respuesta inmune, los inmunólogos tenemos de conocer pues, todas las diferentes fases IgM, IgG. Ahora estaremos actuando sobre linfocitos T y tener información sobre todos estos aspectos. Pero es difícil decir qué test. He pasado una página web donde podéis consultar las especialidades y sensibilidades y obviamente para cada uno de los centros se puede pedir qué test y confiar que estos datos que están publicados sean los correctos. Perfecto. Después otra pregunta es, ¿se sabe ya cuánto tiempo dura esa inmunización? Pues a ciencia cierta nunca se sabrá hasta que pase el tiempo, pero a ciencia, como aplicamos la ciencia, que es el conocimiento en base de todos los parámetros que tenemos ya mucha información al respecto. Y cuando aún hay gente que está diciendo no sabemos si durará meses, pues a ciencia cierta, hasta que no pasen meses, no sabremos si durará, pero por comparación con todos los coronavirus y con un coronavirus muy similar, que es el SARS-CoV-1, el SARS, el primero que hubo ya en el 2003,
pues sabemos que si nos centramos en los coronavirus que hacen menos cosas, que son los que hacen resfriados, los coronavirus habituales, en el peor de los casos, como mínimo, tenemos 6 meses de protección. Ese sería el peor de los escenarios. En muchos de estos casos se consiguen varios años de protección. Y concretamente los últimos datos que han aparecido de SARS-2 hablan de un mínimo de 12 años de protección. Con lo cual creemos que científicamente, vuelvo a decir, no a ciencia cierta, en el sentido de que hasta que no pasen los años no lo sabremos, pero científicamente podemos decir que tendremos protecciones largas. Es un virus que en general no muta, que muta poco, que genera pocas variantes y donde las protecciones pueden ser suficientes. Y el dato que presentaba del último artículo de la revista Cell, donde se estudiaba linfocitos T, lo que viene a demostrar es que incluso aunque mute, porque de hecho los coronavirus que daban cierta protección de linfocitos T eran otros, no era este mismo, e incluso aunque mute puede haber protección mantenida porque no son mutaciones tan importantes como por ejemplo ocurren en la gripe o como por ejemplo ocurren con el virus del SIDA, del HIV. Perfecto. Y ahora, relacionadas con complementación o suplementos, ¿hay evidencias de la suplementación con vitamina D para evitar la inflamación asociada a la infección? Son datos extraordinariamente indirectos, es decir, el sistema inmunitario tiene de manera concreta datos dependientes de toda una serie de elementos, vitamínicos, microelementos, zinc, muchos elementos donde su funcionamiento varía en función de las concentraciones o la presencia de estos aspectos, y vitamina D es uno de ellos. Pero en general, vitamina D en nuestro medio es bastante complicado de no tener. Es cierto que el confinamiento no nos ha ayudado mucho porque no hemos podido tomar el sol, pero en general suplementar en vitaminas, al menos por lo que se refiere al sistema inmunitario, solo se debería hacer cuando hay hipovitaminosis claras. Por lo tanto, hipersuplementar no suele tener ningún efecto en general en la función del sistema inmunitario. Y la otra es justamente al contrario. ¿El uso de inmunomoduladores estimulantes de defensas puede empeorar el cuadro? Estimulantes de defensas, no sé a qué se refiere quien lo pregunta. O sea, multivitamínicos. Es que no son estimulantes de defensas, este es el punto. Aunque lo vendan las empresas farmacéuticas, no hay ningún elemento de vitamina que estimule las defensas. Y cuando incluso algunos productos alimenticios venden esta función, son datos más que indirectos de generación de algún tipo de respuestas. No tenemos ninguna evidencia concreta de ningún suplemento que pueda tener que ver. Para, por ejemplo, demostrar algunos probióticos su función en enfermedades inflamatorias, pues hay que hacer un ensayo clínico y algunos parece que puedan demostrar eso y entonces ya no son estos elementos como tal, sino pasan a ser fármacos donde se pueden demostrar su función. Y yo creo que no estamos ni mucho menos delante de ninguna información contrastada donde estos suplementos puedan tener ninguna función. No hay un fármaco claro de incremento de respuesta inmunitaria que pueda, por el momento, más allá de la vacuna. Cuando esté, entonces sí que tendremos un incremento de respuesta bien establecido. Ahora una pregunta sobre un estudio que se está haciendo, a ver si usted sabe más que nosotros. ¿Sabe si Grifols está avanzando con el estudio de la utilización de inmunoglobulinas para inmunizar a la población? Sí, sí, por supuesto que está avanzando. Grifols, y no solo Grifols, hay estrategias parecidas en, en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, y la obtención de productos de sueros de individuos y anticuerpos específicos es una vía. Es una vía donde ahora ya casi sabemos con seguridad, porque uno de los problemas es que no sabíamos si tendríamos siempre anticuerpos neutralizantes. Ahora sabemos que todos los individuos
o prácticamente todos los que se han estudiado tienen anticuerpos que neutralizan el virus, con lo cual la obtención de estos anticuerpos puede ayudar a otros a parar el virus, a otros individuos, transferencia pasiva de estos anticuerpos por hacerlo, incluso se puede llegar a tener. Y todos estos grupos están avanzando. Lo único que pasa es que todos estos van a través del sistema de ensayos clínicos, y el sistema regulatorio de los ensayos clínicos tiene un nivel de complejidad que va centrado sobre todo en garantizar seguridad de los productos, que hace que todo sea extraordinariamente lento. Y el equilibrio entre garantizar la seguridad y poner todos los elementos para demostrar la eficacia, garantizando siempre la seguridad, hace que todos los procesos de ensayos clínicos ahora nos parezcan que no nos van a dar la respuesta. Es posible que podrían haberse cambiado y regular de otra manera, pero la regulación es la que tenemos. La regulación se decide en España, sobre todo, no tanto por la Agencia Española del Medicamento, que también, pero sobre todo a nivel europeo por la Agencia Europea del Medicamento, y en la Agencia Europea del Medicamento las decisiones se toman con criterios objetivos, pero obviamente siempre muy influenciados, y la agencia es tanto europea como americana, por el papel de la farmaindustria en decidir cómo se tienen que regular la producción de estos medicamentos y la obtención de datos. Y esto ha hecho que solo muy pocos puedan desarrollar estos productos, y en una complejidad en el desarrollo muy, muy alta, pero nos garantiza prácticamente la seguridad de que no hayan efectos no deseados. Vale, pues volviendo al tema de test y ya casi para acabar, si el periodo de incubación del virus ha sido corto, 2-3 días, puede ser que al cuarto día, aunque tengas todos los síntomas, des negativo en PCR y en serología. Es raro que la PCR, si hay infección, sea negativa al cuarto día. De hecho, es raro que la qPCR sea negativo y estando infectado, pero hay falsos negativos, como existen todos. Hay falsos porque en estos momentos la qPCR se hace haciendo un frotis nasal o faríngeo, y hay que saberlo hacer, y hay que ser intensivo en intentarlo hacer. Incluso por eso o por otras muchas cosas, siempre en todo hay falsos negativos. Pero en general, la qPCR determina la presencia del virus. Lo que no ha determinado a los 4 días son los anticuerpos, eso por supuesto. No hay anticuerpos a los 4 días del contacto. Y ya la última pregunta que le traslado, desde su punto de vista, ¿qué recomendación sanitaria en materia de prevención debemos trasladar desde la oficina de farmacia a la población? Desde la oficina de farmacia yo creo que no tenemos, igual que desde los hospitales, otra manera de trasladar que, pues eso, que mantenga la distancia social, que mantenga las medidas de precaución hasta que no exista una protección de grupo que solo se considera por las vacunas. Perfecto, pues antes de despedir al doctor Manuel Juan, os recuerdo que este webinar lo podéis volver a ver en esta web mismo si habéis llegado tarde, y también estará disponible en campusfedefarma.com junto con el resto de webinars. Así que, doctor Manel, un placer colaborar con usted y seguiremos en contacto por si hay alguna novedad. Muchas gracias.